secretario de la Defensa Nacional en el Senado para que se retracte y para que explique. Va de la mano también de un periodicazo, de un reportaje, investigación de este personaje de Latinus, Carlos Loret de Mola, en el que habla de corrupción precisamente en la asignación de proyectos y recursos para el ejército, para las Fuerzas Armadas. Fíjate, yo siempre lo he dicho que si se tienen las pruebas de que pudiese existir corrupción, lo primero que se tiene que hacer es presentar las denuncias, que se realicen las investigaciones y si hay responsables que se les castigue con todo el peso de la ley. Eso no hay otra forma. Pero aquí lo importante viene, mi querido Vicente, en que si realmente existiera la militarización o el militarismo, como ellos hablan, y que aparte confunden y no entienden, ni saben cómo explicarlo y por eso empiezan a inventar términos nuevos como que existe una militarización blanda y suave y que, cabrón, o sea, le vamos inventando para ver cómo le vamos metiendo, ¿no? Pero aquí lo importante es, si realmente existiera militarización, los medios de comunicación no podrían tener la oportunidad de hacer ese tipo de publicaciones, porque entonces los militares podrían llegar y simple y sencillamente decirles que ya no pueden seguir publicando, hacer detenciones arbitrarias o decretar un estado de sitio. No existe, no va a existir, simple y sencillamente, y yo le pido a la gente que el que tenga oportunidad, en YouTube pueden checarlo o en cualquier otro tipo de plataforma, la mayoría de los discursos que hacen los secretarios de la defensa cada 9 de febrero que celebra la Marcha de la Lealtad, que es cuando los cadetes de caballería del Heroico Colegio Militar acompañaron a quien era el presidente de la República, Francisco I. Madero, momentos antes de la decena trágica. Y eso es para refrendarle la subordinación del poder militar hacia el poder civil al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que fue elegido de forma democrática de acuerdo a las leyes y que se convierte de facto en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El día que los vean y no vean que hay un apoyo por parte del secretario, ese día entonces sí preocúpense. ¿Por qué? Porque lo que se les olvida es que el general secretario en ningún momento, y para que le quede claro a la gente, el movimiento de regeneración nacional nació con una intención y dentro de esa intención era implementar una cuarta transformación. El gobierno ya electo de México, su sistema y su figura y su proyecto de gobierno es la cuarta transformación. Estaría mal entonces el secretario de la Defensa en no apoyar a la cuarta transformación. Y eso es lo que les molesta y de ahí tratan de agarrarse para tergiversar la información y no reconocer que lo que inició como un proyecto político ahora es un proyecto de gobierno. Y esa es la realidad, mi querido Vicente. Y bueno, aquellos que siguen defendiendo cuando utilizaron u ordenaron ordenaron al ejército desaparecer y reprimir, pues no entienden la nueva realidad. Hoy el ejército está en labores de distribución de medicamentos, 19, está en la construcción de un aeropuerto, pero creo que va más allá esto. Estaba leyendo también, Ramiro, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el próximo miércoles un proyecto que avala el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del cual ha ordenado la movilización de más de 80,000 soldados en las calles en tareas de seguridad pública, una cifra récord. El proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat y que no se ha hecho público concluye que el referido acuerdo publicado en mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación no viola la Constitución ni invade las facultades de la Cámara de Diputados al haber ordenado a la Fuerza Armada Permanente participar en tareas de seguridad hasta el 27 de marzo de 2024. Y por ello declara infundada la controversia constitucional presentada por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, en la que se sostenía que dicho acuerdo creó un marco legal demasiado amplio, a partir del cual se han movilizado a miles de soldados de forma indiscriminada y sin los controles de excepcionalidad, subordinación y fiscalización que establece la Constitución. Los panistas que pues callaron, avalaron, respaldaron a Felipe Calderón cuando sacó precisamente a las Fuerzas Armadas a las calles. Es una soberana vergüenza que no sean conscientes de las consecuencias de sus actos, sobre todo los panistas, este brazo armado del clero y brazo armado de las oligarquías, ¿no? Que se han convertido en simples voceros de las oligarquías, que ellos fueron los que crearon
todo este desastre, toda la violencia, más de 300,000 asesinados, más de 80,000 desaparecidos. Y ahora suceden que el ejército no ayude. Cuando lo sacaron sin un marco legal, César no me deja mentir, agarrabas un montón de secuestradores en flagrancia, los militares, y a los 3 días salían los secuestradores saludándolos a los militares, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de que esta espiral de violencia no se va a acabar en 2 patadas, porque todo está cooptado. Hay que recordar este fiscal de Guanajuato que liberó a los familiares del Marro, de que han operado muchas veces para los carteles, los mismos ministerios públicos, los mismos fiscales de los estados. Entonces, obviamente, pues el ejército tiene que salir, porque hay que reconocer que si a un policía le pagas tan poquito sueldo, que es una profesión en México también, que es una profesión que no ha sido dignificada, la profesión del policía, no son profesionales como en otros países, pues también tenemos que partir de la profesionalización de las fuerzas policiales para que realmente cumplan con su cometido. Entonces, Margarita Ríos Farjat me parece que hace lo correcto. Hay que trabajar bajo esta circunstancia, una circunstancia inédita, lo que está sucediendo en el país, lo que ha sucedido desde que llegó este señor, que Felipe Calderón, que no estornuda, cuando estornuda sanitiza, digamos. Hay que decirle que tenemos una nueva circunstancia en el país. Entonces el ejército es parte integral. Yo siempre lo digo, si la línea 12 del metro lo hubiese construido un ingeniero militar, no se cae. Por eso el ejército es tan importante, que esté coadyuvando en todas las tareas de construcción, de inteligencia, en todas las tareas de explorar esta nueva realidad, como decía César también. Eso ayudará para los retiros y las pensiones de los militares, que se van retirando, que tengan un retiro digno. Y lo que está haciendo el presidente es lo adecuado, está dándole al ejército el papel protagónico, el papel de hacedores de paz, el papel de ser una institución que vuelva a ser querida por la población, gracias a esta nueva política de que veamos nosotros a los militares como personas que están para ayudar al país y para servir al pueblo de México, mi querido Vicente. Así es. Oigan, pues me acabo de enterar